estamos en la palabra del Señor, hablando la palabra del Señor, y estamos hablando acerca de cómo nosotros, en 2 Pedro, como creyentes, nosotros vivimos en medio de dificultades, pero nos pide el apóstol Pedro que vivamos fieles en medio de las dificultades. Ese es el tema de 2 Pedro. En 1 Pedro solamente era que nos anima a vivir vivir en medio de dificultades, pero ahora Pedro está diciendo, no solamente tienes que vivir en medio de dificultades, sino que tienes que ser fiel a la palabra del Señor, fiel a la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el tema de 2 Pedro. Dice, y vamos a ver el día de hoy en 2 Pedro, en el capítulo 1, del 9 al 11. Dice así, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre bueno, bendice tu palabra, y que el día de hoy podamos aprender como está aquí en 2 Pedro, Señor, la Escritura, cómo nosotros tenemos que afirmar nuestra fe en ti, Señor. ¿Cómo lo hacemos, Señor, de acuerdo a lo que enseña aquí el apóstol Pedro? En el nombre de Jesús. Amén. Los creyentes debían esforzarse por afirmar su fe, presentando las 7 cualidades en su vida cristiana para evitar tropezar, porque el Señor espera eso de ellos. Esto es lo que hablan estos versículos que estamos hablando el día de hoy en 2 Pedro capítulo 1, versículo 9 al 7. Está diciendo en otras palabras que los creyentes que descuidan su vida cristiana pueden llegar a tener ceguera espiritual, por lo que debieran afirmar su fe y esforzarse por cultivar las cualidades cristianas para no tropezar y así cumplir con el Señor. Esa es la idea de esos versículos que estamos hablando el día de hoy, del versículo 9 al versículo 11. Tal vez el versículo clave podemos citar, el versículo clave es el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La anterior semana hemos hablado de las cualidades de la vida cristiana y está en 2 Pedro, también ahí, en el capítulo 1 del versículo 5 al 7. Quisiera que por favor pongan atención y puedan abrir sus Biblias en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, 2 Pedro, capítulo 5 al 7. Vosotros también poniendo, dice, toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. De esto estaba hablando en la anterior semana. El creyente de la dispersión debía cultivar sobre su vocación de fe estas 7 cualidades, porque tenía una nueva naturaleza. Esto le mantendría ocupado y dando fruto en su vida cristiana. Por eso está diciendo el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, cuando dice el que no tiene estas cosas, está hablando de estas 7 cualidades que el apóstol Pedro está mencionando. Recuerde que el apóstol Pedro está dirigiéndose a los hermanos que están en la dispersión, y de acuerdo a 1 Pedro 1.1 y también 2 Pedro 3.1, que esta es su segunda carta, y les ha dicho que el creyente va a cultivar sobre su fe en Cristo, en el Señor Jesucristo, las cualidades de la vida cristiana. Esto le mantendrá ocupado y dando frutos. ¿Se acuerda que la anterior semana hemos hablado de esto? Tenemos mucho que trabajar en nuestras propias vidas, cultivar estas cualidades que hemos leído del versículo 5 al versículo 7. Dice, poniendo con toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. De estas cosas está hablando. Y dice, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta. De esto está hablando la continuación de estos versículos. Ahora les está diciendo, si no presentan estas cualidades en sus vidas, esto es lo que está diciendo Pedro, están viviendo una vida carnal, y que el creyente debe procurar presentar estas cosas para no caer y entrar victorioso en el reino de los cielos. Está diciendo que si no practicamos estas cosas, si no cultivamos estas cualidades en la vida cristiana, el creyente puede caer en su vida cristiana,
Puede caer en enseñanzas falsas, como vamos a ver un poquito más después en este pasaje. El versículo 9 dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Se refiere a las cosas que ya hemos mencionado en el versículo 5 al versículo 7, y es la parte, diremos, positiva del versículo 8 que hemos leído. Está hablando acerca de que el creyente que no cultiva estas 7 cualidades antes mencionadas, entonces esta es una persona que puede tropezar. Eso está hablando que la convicción que nosotros tenemos, la fe que nosotros tenemos, es igual a la de los apóstoles, la cual tiene mucho precio, pues significa la salvación eterna, y hay que reconocerla, porque esa convicción viene de Dios y es obra del Espíritu Santo, por eso es su alta estimación en valor. Pero esa convicción que era igual al de los apóstoles, el apóstol Pedro les recomienda añadir estas 7 cualidades que hay. O sea que recibimos estas 7 cualidades del Señor, pero hay que cultivar en nuestra vida estas 7 cualidades. Me ponía a pensar, hermanos, al preparar este sermón, ¿cuántas de estas cualidades hay en mi propia vida? Me ponía a reflexionar, ¿cuánto de virtud, cuánto de conducta santa hay en mi vida? Me ponía a pensar, ¿cuánto de paciencia hay en mi vida? ¿Hay más que el año pasado? ¿Cuánto de conocimiento hay en mi vida? ¿Cuánto de dominio propio hay en mi vida? ¿Tengo el control del Espíritu Santo en las cosas que hago, que decido? ¿Cuánto de amor fraternal hay en mi vida? ¿Cuánto de amor ágape hay en mi vida? Reflexionar cada uno sobre uno mismo. Y está diciendo Pedro, si no tenemos estas cosas, el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta. Vamos a ver qué quiere decir esto con esto el apóstol Pedro. Pero aquí está hablando que la palabra añadir es cultivar. Y en este caso el apóstol Pedro está diciendo, el que no presenta estas cualidades, el que no cultiva estas cualidades, tiene una vista muy corta, está diciendo, es ciego. Pero ¿a qué tipo de ceguera está refiriéndose el apóstol Pedro? Primero, habla de tener una vista muy corta. Investigando esta palabra, vista muy corta, más o menos quiere decir esto en el tiempo del Señor Jesucristo, porque esto hay que entender cómo se explicaba en el primer siglo, qué significaba tener una vista corta en el primer siglo. Una persona que tenía vista corta en el primer siglo era una persona que hacía un esfuerzo por ver, ¿ok? Y trataba de ver y no podía ver a la distancia. Y se parece mucho a una palabra también que usamos en el español, que es miopía. ¿Ha escuchado? Que muchas personas tienen miopía. Es la misma palabra de la cual viene esta traducción cuando dice tiene la vista corta. Es una sola palabra. Miopía es una persona que tiene ojos, pero no puede ver a la distancia. Así que necesita lentes para corregir su visión. Entonces la persona que tiene vista corta era una persona que no tenía la visión clara, tenía que parpadear para poder ver. Esto me hace recuerdo en la congregación donde yo crecí. Recuerdo muy bien que había una hermana que se sentaba en la parte de atrás siempre, como algunos ya tienen sus lugares, ¿verdad? Que no hay que sentarse en esos lugares porque ya son sus lugares, ¿verdad? Algunos tienen reservado su lugar, ¿verdad? Y se sentaba en un lugar y yo me sentaba un poquito más allá porque también tenía mi lugar. Y cuando ella miraba el predicador, ella parpadeaba. Intentaba como que aclarar sus ojos y como que quería y parpadeaba y parpadeaba y parpadeaba. No es que ella no quería ver, no es que ella no tenía ojos, pero tenía la visión corta. Hasta que un buen día fue al oftalmólogo y le recetó unos lentes y ya podía ver y leer normalmente, 20/20. Entonces cuando dice aquí tiene la vista corta, aquel que no tiene estas 7 cualidades que el apóstol Pedro está diciendo una persona que técnicamente es ciega. Técnicamente no ve, tiene ojos pero no ve. ¿Pero qué cosa no ve? ¿Por qué es ciega? Y otra palabra conocida, como dijimos en español, es miopía. En otras palabras, el apóstol está diciendo que la persona que tiene una nueva naturaleza y no cultiva estas 7 cualidades, tampoco puede presentar como si las tuviera, por tanto tiene la vista corta y es ciego. Como decía antes, esta persona no puede ver bien. Y la conclusión que el apóstol Pedro está diciendo es lo mismo que estuviese ciega. Está hablando acerca de la ceguera espiritual.
Obviamente el apóstol Pedro está mirando en retrospectiva lo que el maestro enseñaba. Pedro no está enseñando solamente lo que él considera que debe saber, sino que Pedro está enseñando en base a lo que él aprendió del maestro. Y esto nos lleva a Juan en el capítulo 9, del versículo 35 al 41. Me gustaría que usted abra su Biblia en Juan, en el capítulo 9, del versículo 35 al 41, porque la palabra de Dios misma va a hablar. Si ya lo tiene, podemos leer juntos. Dice así: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿tú eres el Hijo de Dios? Respondió y le dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea que aquí está hablando en retrospectiva Pedro, refiriéndose a lo que el Señor consideraba ceguera. No era que no tenían ojos, sino que tenían ojos, pero no podían ver, y no había diferencia con una persona ciega y aquella persona aquella persona que no ve. Entonces, está hablando de la ceguera espiritual. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando? En otras palabras, Pedro está diciendo que está teniendo una nueva naturaleza y no añade o cultiva estas 7 cualidades que él menciona, y no tiene y tampoco puede presentarlas, entonces se vuelve ciego espiritualmente. No distingue las cosas espirituales, pues no cultiva un carácter cristiano. En síntesis, lo que está diciendo es: la persona que no cultiva un carácter cristiano es ciego espiritualmente. No se va a dar cuenta si no añade virtud, si no añade conocimiento, si no añade dominio propio, si no añade paciencia, afecto fraternal y amor en su vida cristiana. Si no cultiva estas cosas, va a caer en la ceguera espiritual. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Esto, en las palabras del apóstol, quiere decir que todavía una persona no está madura, no está creciendo. La pregunta es, hermano, ¿cree usted que actualmente existen personas que tienen la vista muy corta, que están ciegas tal vez espiritualmente, que no distinguen lo que es pecado y lo que no es pecado, que hacen como si fuese normal las cosas? No les causan ninguna cosa. Cuando está mal y cuando está bien es lo mismo. No distinguen cuál es pecado y cuál no es pecado. No distinguen. Hermanos, aquí Pedro está diciendo: el que no practica estas 7 cosas, el que no cultiva su carácter cristiano, es ciego espiritualmente, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto no es que el creyente ha perdido su salvación, sino que ha descuidado su salvación. Esto significa habiendo olvidado. Entonces, la persona que no cultiva su carácter cristiano está descuidando su salvación, está descuidando su carácter cristiano. Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La palabra purificación es una palabra en griego que significa lavamiento. O sea que los pecados del creyente han sido lavados al venir al Señor Jesucristo, pero es justamente lo que el creyente de la dispersión había olvidado, que vive como si sus pecados no habrían sido perdonados por el Señor. En otras palabras, vive como un creyente, pero un creyente carnal, porque está ciego espiritualmente. Esto es lo que está diciendo Pedro. Es creyente, pero vive como si no fuese creyente, porque no cultiva el carácter cristiano en su vida, no distingue el bien y el mal. Las dos cosas le parecen bien. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. No cultiva las cualidades que el apóstol menciona. Siendo creyente, vive como si no lo fuera. Y como está ciego espiritualmente, tampoco puede distinguir las enseñanzas sanas o la sana doctrina. Entonces también puede estar siguiendo a falsos maestros, a ciegos, guías de ciegos. Esto va a decir más tarde el apóstol Pedro.
O sea, cuando no se cultiva el carácter cristiano, dice Pedro, cuando no se le añade a la virtud, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal y amor ágape, entonces la persona está siendo ciega y al estar ciega espiritualmente tampoco puede distinguir las enseñanzas y puede estar siguiendo las enseñanzas de maestros que no enseñan la palabra de Dios, sino que enseñan otras cosas que están lejos de la palabra de Dios. Y como dice en el capítulo 2 de su misma carta, en el versículo 1 al 3 dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, este versículo nos está mostrando, hermanos, la conexión entre el carácter cristiano y la doctrina cristiana. Un buen carácter cristiano está relacionado con una buena enseñanza cristiana y una buena enseñanza bíblica y la sana doctrina en lo que nosotros aprendemos. O sea que no se puede, hermanos, tener un buen carácter cristiano si nosotros no le añadimos estas virtudes a nuestra salvación, si nosotros no cultivamos nuestra salvación. Pero el que no tiene estas cosas, dice Pedro, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Los creyentes que no presentan las 7 cualidades tienen ceguera espiritual y han descuidado su salvación. La falta de práctica de las cualidades cristianas conduce a la ceguera espiritual por descuido. Los creyentes pueden llegar a tener ceguera espiritual si descuidan su vida cristiana. ¿Cómo no reflexionar, hermanos, personalmente en lo que leemos en la Escritura? ¿Cómo no me iba a detener a reflexionar más profundamente en mi propia vida antes de enseñar la palabra del Señor el día de hoy, hermanos? Y cuánto más nosotros, hermanos, todos los creyentes, podemos llegar a tener ceguera espiritual si descuidamos nuestra vida cristiana. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, dice, hacer firme vuestra vocación. Por lo cual, hermanos, tanto más. En el original no está escrito así. La traducción para que se entienda en español se hace de esta manera. Pero en el original está por lo cual tanto más hermanos. No está como en español, por lo cual hermanos tanto más. Así está en español. Pero en el original está por lo cual tanto más hermanos. Y cuando dice por lo cual tanto más, está enfatizando que es importante. Cuando hace esto, dice doble cosa. Es como reiterar y reiterar una cosa. Es importante. Está diciendo, ¿qué cosa? Dice, procurad, dice. Por lo cual, hermanos, tanto más, o por lo cual, tanto más, hermanos, procurad. Y este procurad también es una palabra, es un verbo. Está diciendo, quiere decir hacer esfuerzo, ser pronto, ferviente, hacer las cosas inmediatamente. Procurad, eso quiere decir. Hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, ¿qué cosa voy a procurar? En otras palabras, está diciendo, afirmar su llamado con sus hechos. Afirmar su llamado practicando las 7 cualidades que el apóstol está mencionando antes. Entonces está diciendo, está urgiendo a la congregación, está diciendo, hermanos, dice, por lo cual, por tanto, o tanto más, hermanos, procurad, o sea, hagan rápido, no se distraigan, es urgente que ustedes practiquen las 7 cualidades que él está mencionando, porque el que no practique estas 7 cualidades va a caer, es corto de vista, va a caer en la ceguera espiritual y por tanto corre el riesgo de seguir falsas enseñanzas. Con tanto falso maestro que abundan el día de hoy, con tanta falsa enseñanza que hay y con el internet que se enseña todo, la gente a veces cree todo lo que aparece en el internet sin verificar en la palabra de Dios. Pero ¿qué nos defiende de esto?
sencillamente practicar las cualidades de la vida cristiana. Entonces, ahora dice, hacer esfuerzo es procurar. ¿En qué? En hacer firme nuestra vocación y elección. ¿Eso qué quiere decir? En confirmar lo que antes ya el Señor nos ha llamado para salvación y nos ha elegido. En otras palabras, afirmar su llamado con sus hechos, afirmar su llamado practicando las 7 cualidades que el apóstol menciona antes. Esta palabra vocación se encuentra en 1 Corintios 1:26 también, en el sentido de que es un llamado. Somos llamados, seleccionados, escogidos por el Señor. O sea, aquí hay que tener cuidado una cosa, que no está diciendo que por practicar estas virtudes nosotros obtenemos la salvación. No está diciendo eso. Está diciendo que hemos sido llamados ya, hemos sido escogidos ya, hemos sido salvados ya. Pero justamente como evidencia, como consecuencia de la elección, del llamado y de la salvación de Dios, presentamos nosotros la virtud, el conocimiento, presentamos el dominio propio, el amor fraternal, la paciencia. Estas como respuesta a nuestra condición de ser salvados por el Señor. Él le dio una nueva naturaleza al creyente de la dispersión y tiene que cultivar estas 7 cualidades, presentarlas. Si no se enceguece espiritualmente, puede acabar siguiendo a falsos maestros que también están ciegos espiritualmente, pero ahora debían hacer el esfuerzo para afirmar este llamado, para mostrar consistencia con la nueva naturaleza que tenían. Eso está diciendo aquí. Procurad, en otras palabras está diciendo, certifíquense. Ustedes dicen que han nacido de nuevo, entonces ratifiquen, certifiquen eso, que en su vida se vea la virtud, que en su vida se vea el conocimiento de la palabra de Dios, que en su vida se vea también el dominio propio, que se vea también la paciencia, que se vea también la piedad, que se vea también el afecto fraternal y el amor. Estas cosas son confirmación de lo que uno ha sido salvado. No es que uno practicando esto obtiene salvación, no es así. Sino que cuando uno ha sido transformado, presenta estas cosas en su vida. Y si no lo cultiva, dice Pedro aquí, corre el peligro de ser ciego espiritualmente. Y si es ciego espiritualmente, no distingue el bien y el mal, no distingue, entonces puede estar siguiendo a falsos maestros. Y si sigue a falsos maestros, falsas enseñanzas y falsas prácticas que no son del Señor, que le llevan a consecuencias que usted no quiere. El apóstol Pedro está diciendo hacer el esfuerzo, ser pronto o ferviente en practicar las 7 cualidades que él menciona. Hermanos, no debiéramos de tardar nosotros en practicar estas cualidades que aquí se mencionan. Y mire lo que vamos a hacer. El versículo 5 al versículo 7 vamos a leer. Pero yo voy a leer la parte que dice, vosotros también, abran sus Biblias por favor, vosotros también poniendo toda diligencia en esto. Y yo voy a decir, añadid a vuestra fe virtud. Ustedes van a decir virtud. Y luego yo leo y digo, y a la virtud, ustedes dicen conocimiento. Van diciendo palabritas sueltas. ¿Está bien? ¿Ya lo tienen? Vamos a usar sus Biblias. Ok, vamos entonces. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe y a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia y a la piedad y al afecto fraternal, amor. Esto está diciendo el apóstol Pedro, que debemos hacer un esfuerzo para practicar estas 7 cualidades que acabamos de mencionar, porque además no solamente han sido llamados, sino que han sido escogidos también, como él dice en 1 Pedro 1:2. En 1 Pedro 1:2 le está diciendo, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, le está diciendo a ellos, ustedes ya han sido elegidos. Pero esta práctica de estas virtudes tiene que verse como consecuencia de su elección. Esto no le da el cielo, sino es la consecuencia de su elección. Hermanos, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Aquí viene la cosa. Luego continúa, dice, haciendo estas cosas, es muy parecido a lo que dice en el versículo 9, cuando dice, pero el que no tiene estas cosas, está hablando de las mismas 7 cosas, se refiere otra vez a estas 7 cosas, el creyente de la dispersión no tropezará debido a la ceguera espiritual. Solamente el que está ciego puede tropezar
porque no ve los obstáculos que están delante de él. Y es la figura que Pedro está utilizando. Si está ciego espiritualmente o está ciego o no está con sus lentes, puede tropezar, porque es simple, está ciego. Es lo que está diciendo. Entonces aquí el creyente de la dispersión dice, para no tropezar, porque haciendo, dice, estas cosas, no caeréis jamás, o sea, no va a tropezar. Si cultivamos un carácter cristiano, bíblico, no vamos a tropezar en aprender enseñanzas falsas que no están en la palabra del Señor. En ese mismo sentido, el apóstol Pedro está diciendo que el creyente de la dispersión, si practica estas cualidades, no tropezará en seguir enseñanzas de maestros ciegos, porque no estará ciego y podrá distinguir lo que es correcto y practicar el carácter cristiano y la sana enseñanza cristiana, y no caerá a consecuencia de esto. Y él dice, no caeréis jamás. No es decir que no va a pecar la persona, sino que va a evitar tropezar cuando practica estas cualidades en su vida cristiana. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al decir, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, no es que por practicar estas cualidades que menciona el apóstol Pedro, es que la persona tiene acceso al cielo, sino porque ha procurado, ha afirmado su llamado y elección. ¿Por qué? Porque ha practicado estas 7 cualidades en su vida. Y entonces corresponde que esta persona sea bienvenida en el cielo. Eso está queriendo decir. Corresponde que esta persona que ha practicado estas 7 cualidades va a ser bienvenida en el cielo. Corresponde, es lo que está diciendo. Entonces, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Entonces, en otras palabras está diciendo, autentica tu salvación. Dices que has nacido de nuevo, ok, has nacido de nuevo, que se vean esas evidencias en tu carácter cristiano, que se vean esas evidencias en tu vida. Y tienes que cultivarlas. Y está diciendo, autentiquen. Está diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. El Señor les había dado una nueva naturaleza y tenían que cultivar las 7 cualidades, presentarlas para no enceguecerse espiritualmente, pues pudiesen haber acabado siguiendo a falsos maestros, ciegos espiritualmente también, pero ahora debían hacer todo el esfuerzo para afirmar ese llamado, para mostrar consistencia con la nueva naturaleza que tenían. En otras palabras, Pedro no está diciendo que por practicar estas 7 cualidades ellos obtendrían amplia, generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que la práctica de estas 7 cualidades más bien son como resultado y prueba de tener una nueva naturaleza, por tanto, la salvación. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ahora, ¿cómo será ese recibimiento para los que practican las cualidades que recomienda Pedro? Será recibido, dice, como buen siervo, porque su vida cristiana ha demostrado consistencia al cultivar estas 7 cualidades que recomienda el apóstol Pedro para contener una nueva naturaleza otorgada por el mismo Señor. El Señor nos otorga una nueva naturaleza y esto requiere la consecuencia de que se vea esto en nuestras vidas. Esta es nuestra esperanza, vivir para siempre en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si practicamos estas cualidades, continuaremos haciéndolo. Hermanos, si practicamos estas cualidades, continuaremos creciendo. A esto le llama la Biblia crecimiento. Crecimiento no es que domine la Biblia, sepa de memoria la Biblia, que es bueno, pero crecimiento es cuando la persona madura en su carácter cristiano, que va madurando cada vez más, que ya no es un niño en Cristo. Los niños crecen, ¿han visto? ¿No ha visto a un señor de 25 años, de 30 años con la leche caminando en la calle? ¿No ha visto, verdad? Solo los niños toman leche, en ese sentido, porque los demás comen alimento sólido. Entonces está hablando aquí acerca de la madurez, que si practicamos estas cualidades, continuaremos haciéndolo a la perfección en la presencia del Señor. Esto es una anticipación del cielo. En el cielo va a ser así, ya no va a haber pecado. Y todos vamos a ser capaces de practicar todas las cualidades cristianas que el Señor quiere. Pero el Señor quiere que practiquemos desde aquí, para que cuando lleguemos al cielo sea perfeccionada nuestra práctica. Las cosas que no hacíamos bien, debido a muchas cosas que aquí hacemos mal, allá lo hagamos bien. Eso está diciendo. El creyente ya debe anticiparse a su práctica en el cielo, aquí en la tierra, practicando estas cualidades. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás,
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los creyentes debían esforzarse por afirmar su fe cristiana, practicando las 7 cualidades mencionadas para no tropezar, sabiendo que eso es lo que espera el Señor de ellos. El esfuerzo en la práctica de las cualidades cristianas afirma la fe del creyente, evita que el creyente tropiece y así cumple con el Señor. Los creyentes afirman su fe esforzándose al cultivar las cualidades cristianas para no tropezar y cumplir con el Señor. Y el pasaje dice bien claro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los creyentes debían esforzarse por confirmar su fe, por afirmar su fe, presentando las 7 cualidades en su vida cristiana para evitar tropezar, porque el Señor eso espera de ellos. La falta de afirmación en la fe y práctica de las cualidades cristianas produce ceguera espiritual. Esforzarse practicándoles evita el tropiezo y así se cumple con el Señor. Los creyentes que descuidan su vida cristiana pueden llegar a tener ceguera espiritual, por lo que debieran afirmar su fe y esforzarse por cultivar las cualidades cristianas para no tropezar y de esta manera cumplir con el Señor. Por eso el título de este tema es Afirmando nuestra fe. El Señor nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha hecho nacer de nuevo, pero es nuestra responsabilidad afirmar nuestra fe mostrando estas cualidades en nuestra vida cristiana, hermanos. Aquí en los Estados Unidos es un poco difícil a veces saber qué pasa en la vida de los hermanos. En nuestras comunidades pequeñas en Latinoamérica sabemos todo lo que pasa en la vida de los hermanos. Entonces, cuando alguien está haciendo algo que no esté correcto, uno va y se acerca y le llama. Es bien fácil acercarse, pero a veces aquí hay que viajar 25 millas, es más difícil poder ayudarle a alguien a que practique lo que es correcto. Pero hermanos, aquí está la palabra de Dios que está diciendo bien claro que el que no practica las cualidades que está mencionando el apóstol Pedro aquí en su vida, puede llegar a tener ceguera espiritual. Y si tiene ceguera espiritual, no va a poder ver. Y si no va a poder ver, no puede distinguir entonces las enseñanzas que le están dando. Y si no lo tiene, va a tropezar. Pero el que obedece, el que cumple con estas cualidades, será otorgado, dice, amplia entrada al reino de los cielos. Esto quiere decir que va a haber consistencia en la alegría que va a haber de recibirlo aquel que se ha esforzado por cumplir estas cualidades en su vida. Hermanos, nosotros no necesitamos que alguien nos venga a tocar el hombro y nos diga, esto está correcto en tu vida, esto está incorrecto en tu vida. Tenemos la palabra de Dios que nos exhorta y nos dice. No estamos en una pequeña comunidad latinoamericana, hasta somos de diferentes países, hasta de diferentes culturas somos aquí. A veces hasta la comunicación intercultural es difícil, aunque hablamos español, es difícil entre países de diferentes culturas. Pero la palabra es una sola. Amén. Y si te has dado cuenta que algo estás haciendo mal, cambia el día de hoy. Amén. Amén. Escucha un buen amén ahí. Y tenemos la exhortación de la palabra de Dios, de que hagamos lo que es correcto. Amén. Y el que no hace, dice en su vida cristiana, puede llegar a estar en la ceguera espiritual. Qué increíble lo que está diciendo Pedro. Gracias a Dios que yo no he escrito este pasaje, solamente estoy tratando de explicarlo. Ahí estoy feliz en esa parte. Pero es una exhortación para todos y cada uno de nosotros, hermanos, este pasaje, el afirmar nuestra fe. ¿Cómo afirmamos nuestra fe? Practicando estas virtudes, estas cualidades. ¿Para qué? Para no tropezar. ¿Para qué? Para mostrar que nuestra salvación es auténtica. ¿Para qué? Para la misma gloria del Señor. Amén. Y si algo me doy cuenta que no estoy haciendo bien el día de hoy día me arrepiento y pido perdón a Dios y cambio mi actitud y ya no lo vuelvo a hacer. Amén. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, por lo que el apóstol Pedro enseña aquí. Nos habla acerca de afirmar nuestra fe
Y la forma de afirmar nuestra fe es practicando estas cualidades en nuestra vida cristiana. Señor, porque esto nos libra del tropiezo, porque tenemos conocimiento de las doctrinas, conocimiento de la vida cristiana, y no vamos a seguir a enseñanzas falsas, sino a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a procurar estas cualidades en nuestra vida. Porque si no tenemos, dice tu palabra, seremos ciegos espiritualmente. Y no queremos ser ciegos espiritualmente, queremos ver la verdad, Señor. Por eso te damos gracias en este día. Y bendice, Señor, a cada uno de los hermanos. Fortalece su fe, Señor. Hazlos andar siempre firmes en ti. En el nombre de Jesús. Amén.